Muy buenos días, hoy es martes 12 de mayo del año 2025. Vamos a la página del Banco Central. Les tengo noticias sobre la Junta Directiva del Banco Central. Están pidiendo su remoción completa, ya lo van a ver, ya van a ver quién lo está haciendo. Hoy es martes 12 de mayo, casi 505 bolívares por dólar. Grande, Delcy Rodríguez, ¿eh? Grande. 504,91. Esto se cuenta y no se cree. El único país del planeta que tiene hiperinflación en dólares es Venezuela, gracias a las políticas de Delcy, Jorge, Nicolás, el poeta de la canción, el poeta de la economía, el señor Luis Pérez y su combo, su combo de música flamenca. Impresionante lo del tema del dólar, no para, no baja. Yo creo que al final están ganando muchísimo más de lo que están perdiendo con el tema del control cambiario y por eso seguimos en este desastre. 504 bolívares por dólar en un país donde la gente gana 103 bolívares al mes porque lo que hicieron el 1 de mayo fue colocar bonos. El luchador con todo y eso nunca me respondió por mi galaxia, pero bueno, así está la situación en Venezuela. Vamos a repasar rápidamente Euronews para saber cómo amanece el mundo para esta página de noticias. ¿Cómo afecta el antivirus a los supervivientes tras la infección? Honduras ha zarpado, Honduras ha zarpado y ahora ¿qué? Desinfección y 6 días de travesía. España contra los deepfakes sexuales. ¿Por qué son una amenaza? Nuevo laboratorio evaluará seguridad de la IA para los niños. Un pasajero español del crucero Honduras positivo para antivirus. ¿Supieron cuál fue el tema detrás del antivirus, no? Saben que este es un crucero de lujo, un crucero de millonarios, muy pequeñito el barco. Y a esta pareja, mi queridísimo Johan, bienvenido. A esta pareja, que fueron las primeras 2 víctimas de Vita, no se les ocurrió nada mejor en Ushuaia. Son ornitólogos de esta gente que observa aves, y a ellos no se les ocurrió nada mejor que irse a un botadero, a un vertedero de basura, a observar aves de rapiña, es decir, lo que en Venezuela se conoce como samuros. Y en ese lugar, que está por supuesto lleno de ratas y roedores, se contaminaron con el virus. Y se subieron al barco y ahora este desastre. Trump lo vuelve a hacer en una entrevista con Fox News. Esta es su tesis, ¿no? En Venezuela la gente está feliz, la gente está bailando en las calles. Si yo me lanzo a presidente y aprendo a hablar español, seguramente voy a ser el presidente más votado de la historia de Venezuela. Y estoy considerando seriamente, dijo ayer, en esta entrevista, convertir a Venezuela en el estado número 51. Todo el mundo está hablando de eso. Todos los live anoche hablaban de eso. Hay que entender algo. Lo primero, Venezuela es una nación soberana e independiente. Hace 200 años se logró. Nadie le ha pedido a Estados Unidos, formalmente, que sea anexada como un Estado libre asociado de la Unión. Pero además de eso, Joix, bienvenida. Además de eso, no es soplar y hacer botella. Hawái, para que se hagan una idea, tardó casi 100 años. Puerto Rico lleva años en ese proceso. No es que Donald Trump dice yo voy a convertir a Venezuela en el estado 51, varita mágica y se acabó. No funciona de esa manera. La soberanía de Venezuela, según la constitución vigente, que podemos caer en un debate sobre si es chavista, si no es chavista, si era el 61, lo que sea, reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce a través del voto. Esto es en papel, no significa que se cumpla, ojo. En papel es así. ¿Cuál sería el proceso? Preguntarle a los venezolanos si quieren ser el estado número 51. Ese sería el primer paso. De ganarse esa consulta, tendría que llevarse la propuesta a las 2 cámaras del legislativo americano, donde tendrían que ser aprobadas. Ahí pueden pasar 50 años.
Tiempo para el cual seguramente a Donald Trump no le sobraría el espacio para firmar el decreto. Así que yo creo, como lo dice Johan Martin por allí, gracias por los quiéreme chicos, que honestamente esto no es más que el juego de Donald Trump, que lo hace muy bien en torno a la opinión pública mundial. Mi postura es que no sería el camino adecuado, pero bueno. María Corina Machado, Ofelia, hermano, bienvenido, ha hablado de los parámetros de la transición. De hecho, ayer la vimos con Navan Poor, una excelente periodista americana, hablando de todos estos temas. Pero antes le había dado una entrevista, y yo la busqué, a varios medios españoles. Y allí ella habla de qué requisitos debe tener esta transición, recordemos, a la venezolana. Importante recordar eso. No es una transición a la norteamericana. Es una transición a la venezolana. Esto dice María Corina Machado de cómo debería ser el escenario. Y sí digo algo. Para que una transición sea sostenible y estable, necesita el apoyo de la gente, del pueblo. Sobre todo el pueblo de Venezuela, que está tan cohesionado un 90%. Por lo tanto, ahí rapidito, el pueblo solamente aceptará algunos, digamos, sacrificios o compromisos que podrían lucir injustos o desproporcionados si confía en el liderazgo que lo está representando en ese proceso de negociación. Habla de los sacrificios que puede hacer el pueblo. ¿Estaría dispuesto el pueblo de Venezuela a sacrificarse como país para convertirse en un Estado libre asociado de Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. María Corina Machado habla de estos sacrificios, ciertamente, y en entrevista con Navan Poor hace un llamado interesante. Delcy Rodríguez pudiera tener garantías si se convierte en la pieza de la transición democrática. Si María Corina Machado habla de esto, es porque ya se ha conversado acerca de estos temas con el chavismo. I understand that, but you're not answering my question about Delcy Rodriguez. I understand everything you're saying about amnesty and all the rest of it. Is she, according to you, the acceptable transitional figure? She will have incentives, and I think it's her, her last opportunity to have the possibility Tiene la última to be oportunidad. recognized as a figure that helped a peaceful and ordered transition to democracy of Venezuela. She has an opportunity, as the armed forces, that I have to insist, more than 80% of their members also want a transition to democracy soon. And regarding the timing, Venezuelan people want elections as soon as possible. From a technical perspective, it requires between 7 and 9 months once we take the political decision to move forward, naming a new electoral council. That's the step that should be taken as soon as possible. Okay, so I'm hearing from you that the benchmark of 2029 is too long. So the next question then is, I know that you and your party won the last elections according to all independent. Es la última oportunidad de Delcy Rodríguez de ser parte de la transición democrática. Yo creo lo mismo que cree María Corina Machado. Habla de una elección posible desde el punto de vista técnico de entre 7 a 9 meses. No es imposible. Recuerden que está hablando una ingeniera que fue la que creó todo el sistema de Súmate. Y que además llevó adelante la operación 28 de julio para tener las actas y poder decir hoy que Nicolás Maduro se robó las elecciones. Que ella lo diga es interesante, ¿eh? Sobre este tema del Estado 51, más allá de mi lectura, Gustavo Gervasi, lo conocen, ¿no? Tipo que ha estado bien rankeado en posiciones de poder, tiene una respuesta sencillita. Para Gervasi, como lo es para mí y entiendo para Johan, por ejemplo, esto no es más que un juego de Donald Trump. Y un juego en especial para poner en 3 y 2 a esos que ahora, cuando van a una marcha, no saben si ponerse una camisa roja o ponerse una camisa azul. Porque eso es parte del plan de Trump. La autofagia del chavismo. La jugada de Trump hoy es una jugada para calibrar cuánto de verdad es el patriotismo de ese grupo radical.
Él dice, bueno, voy a medir realmente qué tanto son antigringos, qué tanto me odian, qué tanto van a salir a defender con fusiles, si va a salir Bernal, si va a salir Diosdado, si va a salir La Cava. Que el debate de hoy, ahora en el chat, en todos los canales es Estado 51 sí, Estado 51 no. Y lo que está diciendo Esteban Gervasi con una sonrisa que da ganas de abrazarlo es, muchachos, está jugando con los chavistas Donald Trump. Porque obvio que estos revolucionarios prefieren arrodillantes de Estados Unidos que entregarle a María Corina Machado las cosas. Claro. Pero imagínate, tú tienes 27 años con un padre ideológico que no solo está en los colegios porque hay fotos de Chávez, tú vas a los cuarteles, fotos de Chávez, pero hay una doctrina chavista en la escuela militar. Y tienes un señor que tenía un programa que se llamaba El Aprendiz, que era constructor de edificios, que ahora es presidente, que te está diciendo, mira, pendejo, te voy a convertir en el Estado 51. Patria, socialismo, muerte. El sol sale por el Esequibo. Chávez vive. Nadie salió. Trump lo que está ahorita es midiendo cuál es la lealtad real que existe. Eso que le han vendido, que si sacamos a Diosdado el país se va a encender, que si capturan a Bernal o lo eliminan, entonces el país, Táchira, se va a ir. Eso es mentira. Todo lo que está es vacilando. ¿Ustedes de verdad creen que nosotros en Venezuela vamos a hacer el Estado 51 de la Unión? Por Dios. Entonces, ¿cuál es el discurso Salgan de a ellos? defender, chavistas, Claro. salgan a defenderse. Es que por eso te digo, Quedan de bolas, viejo. es tremendo, quedan como Exactamente. hundidos, más unidos y derrotados. Yo no sé, creo que no se puede en esta historia, ¿no? Sí. Ahí está. Si Donald Trump logró que la CIA colocara micrófonos en la habitación de Maduro y Cilia en la viñeta, si Donald Trump logró extraer a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en una operación de 48 minutos, si Donald Trump puso al Rodrigato a pelearse con Diosdado, removió a Padrino López, quien tenía 15 años frente al Ministerio de la Defensa, y además le colocó el manto de traidor a la patria porque dio la orden de que nadie saliera a defender a su comandante en jefe por miedo y por cobardía. Nos cuesta mucho entender que cuando Donald Trump juega con este tipo de cosas, lo que está es removiendo desde adentro las entrañas del chavismo. ¿No vieron a Mario Silva ayer llorando por el color rojo? ¿No vieron a Mario Silva ayer atacando a Miguel Ángel Pérez Pirela? Eso a nivel comunicacional. Llévenlo a escala militar. Llévenlo a la escala de estos grupitos mafiosos que siguen moviendo sus fichas de poder, por ejemplo ahora, para poner jueces en el Tribunal Supremo de Justicia. Señores, para hablar de política o para leer y entender la política, hay que quitarse la chaqueta del apasionado. No se puede ser apasionado para hablar de política. Les voy a poner un ejemplo muy palpable. Diosdado Cabello antes del 3 de enero gritaba, Ofel, si agreden a Venezuela aquí va a haber un segundo Vietnam y no se van a llevar ni una gota de... Ustedes lo vieron, todos lo vimos, ¿se acuerdan, no? ¡Ni una gota! No era Diosdado Cabello el que gritaba ni una gota, Ofel. Johan. Eduardo, no era él. De Vita, no era la fortaleza que anda por allí. No salía Diosdado. ¿Y qué salió diciendo Diosdado después? Bueno, si quieren petróleo que lo paguen. Imagínense a Diosdado Cabello, si llegase a ser el caso, que no va a pasar, teniendo que decir, bueno, hemos decidido que la mejor solución para el país después de 30 años de fracaso de un proceso socialista de revolución bolivariana es que nos convirtamos en el estado número 51 de la Unión de Estados Unidos. ¿Con qué moral se van a subir a una tarima?
Eduardo se ríe. Ya lo ves distinto, ¿no? Señores, Trump juega así, mira, con las bolitas del chavismo. Así. Las pone donde quiere. Los pone a hablar de lo que les da la gana. Y todo el mundo, los medios tradicionales, los creadores de contenido, los lives de TikTok, todo el mundo. Entonces, por ahí había una horita con aquí. Estado 51 ya. Bueno, imagínate, no podemos hacer elecciones ya. Vamos a Estado 51 ya. Imagínate. Bueno. Porque Delcy salió a darse un baño de legitimidad. Patético el papel de La Haya. Recibiendo a esta señora, sancionada por la Unión Europea, bajo el legullerismo de que ella está defendiendo los intereses de Venezuela y tal, por el caso del Esequibo, que ciertamente es un caso complicado, porque ciertamente el Esequibo debería ser o es de Venezuela. En eso no hay punto de discusión, ¿no? Entonces, un tema tan delicado, le recomiendan a Delcy ser la vocera y la Unión Europea se presta para el juego, la recibe, la escucha en un acto patético para La Haya, ¿no? Porque bueno, esta señora, por ejemplo, es la que ha dirigido la policía política desde hace años y en ese sentido es, por ejemplo, la responsable del secuestro, desaparición y asesinato de Víctor Hugo Quero Navas. Y la reciben en La Haya. A su salida de La Haya había gente, y de Hugo Marino. Por ahí tengo a la madre de Hugo Marino. Había gente que le dio un baño de patria a Delcy Rodríguez. Lo vieron, ¿no? ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Asesino! Manifestaciones en La Haya de venezolanos que gritaron este tipo de consignas a la salida de la corte. ¡Asesinos criminales! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Y mientras todo esto pasaba, Donald Trump lanzaba, bueno, yo los voy a convertir en Estado 51. Es decir, comunicacionalmente, ¿quién está hablando de lo que dijo Delcy sobre el Esequibo en La Haya? Absolutamente nadie. Porque o están hablando del Estado 51 o están hablando de cómo fue recibida Delcy por los manifestantes. Estamos aquí, manifestaciones, representando la Fundación Liberation y el equipo de Libertad Venezuela. Esto se ve ayer en Países Bajos. Los puso a salir corriendo. Esta es la mejor parte del día de ayer. A salir corriendo a venezolana de televisión a defender el hecho de que Delcy Rodríguez, siendo sancionada por la Unión Europea, tenga que pararse ante La Haya a hablar del Esequibo. Robotina, bienvenida. ¿A quién mandaron además? Se las presento. Son atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Número 3, nombrar y remover al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva. Nombrar y remover a los ministros o ministras. Número 3. Robotina, gracias. ¿Por qué yo muestro esto? Ana, a ver. ¿No? Porque la única manera de que un vicepresidente ejecutivo Escuchen esta parte, de que alguien pueda suplir una ausencia forzada no haya del cómo presidente decirlo, de la República. O sea, el presidente está impedido por razones de fuerza Ajá. de ejercer su función. Mira la cara de Julio Rebó, Está impedido porque está secuestrado. Entonces el presidente está impedido de ejercer su función. Entonces, cuéntame ¿A más. quién le corresponde? ¿A quién? Para que haya respeto a la soberanía nacional. Claro. Le corresponde a la vicepresidenta ejecutiva, que no es otra persona, sino quien tiene un decreto ejecutivo firmado por Maduro, donde le está nombrando como vicepresidenta ejecutiva, porque esa es su obligación. Claro, diputada. El problema es, pequeñito, que la figura de falta forzosa simplemente no existe en la Constitución. Pero además de eso, para rematar el día de ayer,
¿Vieron lo de Guterres? El secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, dejó caer, Ofel, así, como a lo Barack Obama, dejó caer sobre la mesa nuevamente, así como Gustavo Gervasi le dice, chavista, están jugando contigo, poniéndote a defender a Donald Trump y el Estado 51, que lo dice el secretario general de Naciones Unidas. No lo dice Jordán Rodríguez. Parece que podemos ver una situación en Cuba similar a la de Venezuela. Creo que no es posible la situación porque en Venezuela fue completamente diferente. En Venezuela, para ser honesto, vimos una operación militar contra Maduro. Pero tengo la imprón de que hubo una gran complicidad dentro del sistema político venezolano. Por lo tanto, comparar a Venezuela con Cuba me parece una comparación unfair. Es decir, que la paladina de la democracia chavista y la soberanía venezolana, que está en La Haya, fue la que permitió que colocaran los micrófonos en la habitación de Maduro y de Cilia. Que este grupito del terror, Delcy, Jorge, Cabello, Padrino, según el secretario general de Naciones Unidas, no lo está diciendo Jordán Rodríguez, ni lo está diciendo Johan Martin ni Robotina. Ellos se pusieron de acuerdo para entregar a Nicolás Maduro a Donald Trump. Amigo chavista, es como amiga entiende, bueno, amigo entiende. Tomado la iniciativa, un conjunto de hombres y mujeres, de solicitar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la remoción y sustitución de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela. Uno de los daños más grandes que se le ha infligido al pueblo venezolano tiene que ver con la pérdida de la autonomía del Banco Central de Venezuela. El financiamiento inorgánico con dinero sin respaldo del déficit fiscal que ha producido la hiperinflación más descomunal de los últimos 15 años del planeta, empobreciendo a todos los venezolanos. Y ratificamos que no va a haber recuperación ni estabilización económica, ni social, ni política si no se para la inflación. Y eso es competencia del Banco Central de Venezuela. Se tiene que nombrar una nueva junta directiva capaz, formada, garante de una actuación apegada a la Constitución y a las leyes que ha sido violada por las juntas directivas anteriores, que nos lleve a la unificación cambiaria, la estabilidad de nuestra moneda, que también se publiquen las estadísticas de los indicadores macroeconómicos de la República que nos permitan insertarnos en la economía mundial y entrar en un proceso de negociación aceptable de nuestra deuda externa, negociaciones de créditos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Todo eso se puede lograr con un Banco Central autónomo como lo exige la Constitución. Aquí, en este recurso de amparo para restablecer los derechos vulnerados de todos los venezolanos, queremos que la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República ordene de una vez por todas la remoción de esa junta directiva. Ese es el objetivo de lo que estamos adelantando los primeros venezolanos y venezolanas que estamos firmando este recurso de amparo por violación de derechos colectivos o difusos, pero también se van a poder adherir a esta demanda muchos más, miles y miles de venezolanos que queremos una Venezuela con estabilidad económica, que nos dé oportunidades y que se creen las condiciones para un cambio político estable, pacífico y democrático. Simón Calzadilla, dicen por allá abajo, bueno, estamos ante un estado de colusión de los poderes, esto para mí es paja, hay que patear la mesa, no lo sé, yo soy de los que pienso como, esto es como el debate sobre protestar por salario o protestar por libertad. Al final, yo creo que es importante la protesta. Creo que es importante la protesta.
Y creo que este tipo de iniciativas, que pueden ser sí, puede ser paja o lo que sea, entendiendo que el TCJ quién lo maneja, en eso estamos clarísimos. Pero nunca sobra una demanda contra el Estado venezolano, creo yo. El país es un hervidero, exactamente. Hay que seguir dejando la hornilla prendida. Es lo que siento, ¿eh? Puede que esté yo equivocado. El otro gran tema. El tema de los presos políticos y los derechos humanos. Han pasado 4 días desde que nos enteramos oficialmente del desvivimiento de Víctor Hugo Quero Navas y Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, quien ayer dio rueda de prensa. No han dicho absolutamente nada acerca del caso de Víctor Hugo Quero Navas. Absolutamente nada. Hay más denuncias de la situación de los presos políticos. Y escuchen por favor este relato de Mayra Morales, hermana de un preso político, y de su situación psicológica en uno de los campos de concentración más horrorosos que existen en este momento, además del rodeo. Aprovecho de aplaudir a Hernán Velasco por los videos que está mostrando, con testimonios de gente que ha estado en el rodeo, que han contado cosas terribles de una zona llamada La Ballena, que es un tanque de agua, donde los amarran y los tiran en grupos de 60 personas, con unos tubos para que puedan respirar. Eso es lo que tenemos que multiplicar. Son las denuncias que tenemos que hacer. Hay más de 100 personas desaparecidas en este momento, exactamente. Mayra Morales nos cuenta qué pasa con su hermano. Es Mayra Morales, soy hermana de Ricardo Fonseca. Quiero hacer una denuncia internacionalmente por la vida de mi hermano, que se encuentra recluido en el fuerte Guaycaipuro de hace 9 meses. Mi hermano Ricardo Fonseca, el día jueves, cuando lo fui a visitar, lamentablemente, de verdad, duele decirlo, de verdad que estoy muy preocupada por su vida, porque mi hermano intentó suicidarse. Esto no es un show de él, como suelen decir los directores allá. Mi hermano se intentó quitar la vida en la desesperación que tiene, de tanto tiempo que tiene él enjaulado, en la crueldad de la que lo tiene. Ya mi hermano padeció durante 6 meses y medio una desnutrición severa, que aquí está mi hermano cuando yo lo conseguí el 12 de febrero. Al que mi hermano Ricardo Fonseca haya llegado a intentar quitarse la vida, cortarse con algo que consiguió, con una piedra, no sé, que cae de las paredes, no sé con qué lo hizo, a cortarse las venas. La desesperación de mi hermano no es un juego. Pido por favor internacionalmente ayuda, pido auxilio para el fuerte Guaycaipuro. Señor Jesús Colmenares, que aquí lo tengo, Jesús Colmenares está enfermo, tiene una bacteria estomacal. Todo lo que se come lo vomita, lo evacúa, está desnutrido. Van y le dan una pastilla a diario y ni siquiera él sabe qué pastilla le están dando. También quiero denunciar la situación de extorsión, manipulación que los directores ahí tienen con los presos que están ahí y con los familiares. Es lamentable la situación de discriminación que están viviendo nuestros familiares en el fuerte Guaycaipuro. Situaciones complicadas que se están viviendo. Por eso no podemos, gracias Víctor, aceptar discursitos como el supéralo, perdónanos y vente. Gracias por decirle por mí. Tan grave es la situación que incluso su propia gente del Partido Socialista Unido de Venezuela es víctima de esta red de violación de derechos humanos. José García, del PSV en el estado de Anzoátegui. Dicen que se autodesvivió. Parece que no fue así.
ex concejal de la Cámara Municipal del municipio Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Era ingeniero industrial de 31 años. En mayo cumplía 2 meses bajo custodia tras haber denunciado irregularidades administrativas en su alcaldía local. Dicha denuncia desencadenó una persecución, según lo señalan sus familiares, que derivó en su detención por una presunta estafa. José Manuel García Sabino fue hallado sin vida el pasado viernes con signos de asfixia mecánica por ahorcamiento. Mi hijo tenía una lucha social importante en el municipio de Anaco. Desde su edad estudiantil, que pasó por la UDO, pasó por otra universidad donde él se graduó de ingeniero industrial. Deportista, un muchacho sano, un muchacho con muchas proyecciones, que de hecho comenzó a participar en la política porque le apasionaba el trabajo social. Conformó un movimiento en ese municipio llamado Anaco Somos Todos. Anaco Somos Todos se convirtió en una, yo diría, una plataforma para conseguir beneficios para las personas que de pocos recursos, los que no tenían acceso a ser escuchados. Por querer hacer cosas o no ponerte de acuerdo con el que quiere hacer el mal, te acarrea unas consecuencias fatales en este caso. Y dicen, bueno, él decidió quitarse la vida. Había hecho denuncias en Anaco. Ustedes saben dónde se mueve dinero en esa parte del sur de Anzoátegui. En Monagas. Pero muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Qué habrá pasado con José García del PSV? Nunca lo sabremos. Como esperamos saber qué pasa con Hugo Marino. Por ahí Johan Martín hizo un video. Su madre pide saber la verdad. Hoy quiero que tú me ayudes a difundir esta exigencia que le estoy haciendo al régimen. Yo le exijo que me dé fe de vida de mi hijo y finalmente me digan a dónde lo tienen, porque yo sé que mi hijo está vivo, pero no hemos logrado saber dónde está. De un principio supimos que estaba en el IGECIN. Se le llevó comida, la ropa, la recibieron la primera vez, después no la recibieron más. No, de ellos no he tenido ningún tipo de respuesta. Solamente Taré en un programa a medias dijo que le había abierto una investigación. Me cansé de escribirle, me cansé de pedirle, y lo único que logré fue que él me bloqueara en las redes sociales, que ha sido mi único medio para poder pedir ayuda, pedir fe de vida de mi hijo, pedir saber dónde está, porque yo no tengo otra manera, porque yo no estoy en Venezuela. Pero yo no me voy a cansar. Ellos me tienen que decir a dónde está Hugo, porque ellos se lo llevaron vivo y vivo me lo van a dar. Porque yo exijo que me lo entreguen. El delito de Hugo Marino, ser el mejor buzo de PDVSA, y tras un accidente, haber encontrado documentación donde se plasman los hechos de corrupción de Petróleos de Venezuela. Por cierto, Tarek El Aissami está pidiendo que su juicio sea abierto y público. Ha dicho a sus abogados, exige que como se le acusa de ser el cabecilla del caso de corrupción más grande de la historia del país, todo el mundo vea lo que está pasando. Hablando de eso y de todos estos casos de violación, y para ir cerrando, ¿hasta dónde puede llegar el descaro y la miseria humana de un ser como Indira Urbaneja? Ustedes saben qué ha dicho acerca del caso de Víctor Hugo Quero Navas, que no es más que un carnaval y un show político. Que a juro uno tiene que hablar del caso de Víctor Hugo Quero, porque es que si no hablas del caso de Víctor Hugo Quero, no eres venezolano. Bueno, yo anoche lo decía, no hay forma ni manera que yo me monte en el carnaval de ustedes, porque al final del día, a ninguno de ustedes, excepto a la mamá y a la familia de ese muchacho que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, ustedes no les importa ni un poquito, ni les importa ni siquiera aquí los que han muerto, los que han pasado roncha por las sanciones, cuando la escasez, los que murieron. Incluso yo me acuerdo en mi pueblo que murió una muchacha porque en pleno interinato, plena pandemia entre el 20
mediados del año 2020, no había ni siquiera combustible gracias a las sanciones y gracias a todo lo que ustedes piden. Por ahí se va a hablar de las sanciones. Lo grave de esta señora, bueno, Kiko está igual, es que esta señora es una de las cabecillas de esta cosa que se ha instalado por la paz y la democracia junto a Ernesto Villegas. ¿Va a haber paz y democracia en Venezuela con alguien que dice que lo de Víctor Hugo Quero Navas no es más que un carnaval y un show político? Increíble el nivel de descaro de esta mujer. Lo que se puede hacer por dinero. Me han pedido que denuncie también el caso de Jorge Conares desde el Táchira, porque las madres del país, señora Indira, bachiller, lo que no quieren es que haya más carnavales, como usted le dice, de víctimas. Esto denuncian en el Táchira. ¿Tiene usted miedo de que ocurra con su hijo lo mismo que con Víctor Quero? Sí, estoy más triste que antes. Jorge Conares, de Rubio, estado Táchira, 35 años de edad. Su madre tiene casi 22 meses buscándolo de manera infructuosa. Este es un caso con características muy similares al caso de Víctor Quero. ¿Qué ha sentido usted después de este caso? Mucha tristeza, porque yo también ya tengo casi 2 años que no sé nada de mi hija. ¿Qué le dice su corazón de madre? ¿Que su hijo está vivo? ¿Que su hijo está muerto? ¿Qué? Está sufriendo mucho. Sin embargo, ese muchacho que estaba preso dio fe de que lo había visto y que estuvo con él allí en el rodeo. Sí, compartió la celda con él. En octubre del 2024 me dirigí hacia Caracas, entregué varios escritos en la Defensoría del Pueblo, en la Oficina de los Derechos Humanos, y después fui al Ministerio Penitenciario, donde me dijeron que mi hijo estaba en Tocorón. Me dirigí hasta Tocorón, donde me dijeron que no estaba. Después dirigí al rodeo, a Tocuyito y a Yari. Que te la han sometido a esta búsqueda, que también este caso ha estado marcado por el silencio. Bueno, que me entreguen una fe de vida. Aquí están todas las diligencias que ha hecho la señora María. Ella ha ido a la Dirección General para la Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público, además de que ha recorrido todos los centros de reclusión. Recientemente la última diligencia fue un habeas corpus. Y las autoridades están al tanto de este caso, pero que queremos que se escuche y que el mundo sepa que en el estado Táchira hay otro joven desaparecido del que no hay respuesta. Por esto es que no podemos permitir, esto no es búsqueda, esto es vía crucis, así mismo es, que se siga diciendo que en Venezuela la gente está feliz, que estamos bailando en las calles y que además se desvíen los temas importantes por un viajecito a La Haya o porque a Donald Trump se le ocurre decir, ¿saben qué? Yo los voy a convertir en el estado número 51. Por eso es que tenemos que seguir dándole voz a estas madres, contando estas historias y que el mundo se entere de que seguimos siendo sometidos. Y muy importante, como lo dice Víctor, por eso es que tenemos que escupir en el rostro de ese que nos ha dicho, supéralo, olvídalo y vente. Señores, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Mi nombre es Jordán Rodríguez Bracho. Puedes ver la repetición de este programa en mi canal de YouTube, exactamente igual, Jordán Rodríguez Bracho. Nos vemos mañana, misma batihora, mismo baticanal, por aquí, por TikTok de Venezuela. Pronto, yo espero que sí, seamos completos y absolutamente libres y soberanos. De momento, solamente me queda decirles, buen día, muy buena suerte.